Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy, en el episodio de esta semana, vamos a hablar de un texto muy corto de Walter Benjamin que tiene por título El capitalismo como religión. Posiblemente la mayoría de ustedes ya hayan tal vez escuchado, no el texto en sí, pero pues tal vez la relación, la analogía o incluso hayan reflexionado ustedes mismos como el paralelismo que pudiera haber del capitalismo pues como una estructuración religiosa. El capitalismo entendido no solo vamos a decir como pues un sistema económico post-ideológico, sino más bien como la condición política, cultural en la que estamos inmersos, ¿no? Y yo creo que es relativamente sencillo, vamos a decir, dibujar algunos paralelismos entre lo que podría ser pues, las nociones religiosas con el culto, vamos a decir, del capitalismo, no el culto del dinero, podría ser es el elemento central. Sin embargo, bueno, la idea no es en el capítulo de hoy tal vez hacer un desarrollo propio, vamos a decir, de esta relación, sino tomar como base este texto de Walter Benjamin y tratar de explorarlo pues un poquito, tomando como referencia un artículo que lo analiza del autor franco-brasileño Michael Lowy. Michael Lowy es un académico marxista también que, digamos, tiene o ha dedicado buen tiempo para examinar mucho de la obra de Walter Benjamin. Walter Benjamin, para quienes no lo conozcan, bueno, pues es un filósofo, un teórico relacionado con la escuela de Frankfurt, pero digamos un poquito distinto, tal vez, a, al canon en general de ese grupo, eh, con pues características muy particulares. Ya hemos hablado aquí de él brevemente en algunos otros episodios, pero bueno, tiene básicamente pues una combinación bastante extraña, es decir, de nociones tanto marxistas como materialistas, como cierta influencia del pensamiento libertario o anarquista, para no confundir con el término libertario de derecha, ¿no? Pero varias influencia de el anarquismo, vamos a decir, judío, ¿no? De principios del siglo XX, eh, mezcla muchas cuestiones relacionadas con la cábala judía, la idea, obviamente, la historia es muy importante en su desarrollo, la idea de redención, usa o mezcla algunos conceptos incluso escatológicos, religiosos, en muchos de sus desarrollos que aunque marxistas y materialistas, pues también tienen como esta combinación. Entonces, Walter Benjamin pues siempre ha sido un pensador, podemos decir, relativamente críptico y muy particular. Y este texto de capitalismo como religión, pues tiene mucho de ello, ¿no? Es un texto muy corto. Ustedes lo pueden encontrar, de hecho creo que en el mismo artículo de Wikipedia, del artículo mismo está el texto, es un texto muy corto, creo que no son más de 3 páginas, incluyendo bibliografía. Y en el estilo típico de Walter Benjamin, pues es un texto muy hermético, muy alegórico, algo poético y realmente difícil de leer, ¿no? Especialmente los que pues, no están tal vez tan familiarizados con el trabajo de Benjamin. De forma que, pues sí nutre bastante el leerlo, pero leerlo otra vez, pues tal vez con la guía o la explicación, como en este caso del artículo de Michael Lowy, ¿no? El artículo de Michael Lowy eh, relaciona o trata de hacer la conexión, ¿no? Que está tal vez implícita en el texto de este texto de Benjamin con otro, un libro también muy influyente del sociólogo Max Weber, de pues el espíritu del capitalismo, ¿no? Donde Weber trata de pues, relacionar un poquito mucho de la pues cómo se relaciona el auge del capitalismo pues relacionada con mucho de la ética calvinista, la ética puritana, ¿no? Entonces, obviamente, Benjamin toma parte de ello, pero lo lleva más allá, en el sentido que, pues como él explica, no,
no, el capitalismo no es un fenómeno que solo está condicionado por lo religioso, que podría ser, vamos a decir, la tesis de Weber, sino que es religioso por sí mismo, ¿no? Es decir, el capitalismo mismo es una religión, no es algo que simplemente esté influenciado por el espíritu religioso, puritano, por alguna de las ideas, vamos a decir, de esas prácticas religiosas, sino que el capitalismo en sí opera de la misma forma o en el mismo sentido que la religión, ¿no? Entonces, ambos textos yo creo que los pueden encontrar fácilmente. El texto obviamente de Max Weber es un libro completo, ¿no? Es mucho más extenso, muy recomendable. Yo creo que ayuda a entender mucho de las nociones puritanas que explícitamente dan forma, yo creo que a mucho de incluso la cultura actual del capitalismo, especialmente en Estados Unidos, que todavía tiene mucha de esta herencia, ¿no? Entonces, la ética protestante y el espíritu del capitalismo es un libro, yo creo que, pues de cajón, ¿no? Para todos los que les interese un poquito este desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, en el texto corto, Benjamin básicamente menciona como tres elementos que, pues para él son signo de esta eminencia religiosa que tiene el capitalismo. El primero es que pues el capitalismo es como una religión que tiene solo una relación hacia el culto. Es decir, no tiene dogma ni tiene teología. En ese sentido, el capitalismo, como quien dice, no requiere pues una conversión, está como ya implícito. Y aunque obviamente podríamos argumentar que sí tiene ciertas narrativas que podrían definir tal vez su teología, Benjamin relaciona que pues simplemente es un culto por sí solo, ¿no? Es decir, no tiene ningún dogma, no hay cosas que tengamos que creer para operar en el capitalismo, ¿no? Tal vez inconscientemente creemos ciertas nociones, ciertas narrativas que nos ayudan a operar como que en todo este esquema. Sin embargo, el capitalismo en sí como teología, pues no lo requiere. Voy a parafrasear aquí una cita que se me hizo muy interesante de uno de los autores que influyeron mucho a Benjamin, que es Gustav Landauer, un anarquista judío, ¿no? También de la época. Como referencia, para los que también quieran ubicarse un poquito en el espacio-tiempo, este texto de Benjamin se publica hasta después de su muerte, ¿no? Por ahí de los 80, creo que en el 85. Y de lo que se ha investigado, pues se le atribuye que posiblemente lo escribió alrededor de 1921, ¿no? Recordemos que Benjamin falleció en un hecho bastante trágico, pues vamos a decir cuando estaba el régimen nazi, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, previo a esto, en el 21, que también pues, estamos hablando de un capitalismo previo, tal vez al capitalismo tardío en el que vivimos ahorita, pues es donde teóricamente ubicó este texto. Pero bueno, regresando a la cita esta de Gustav Landauer, que Michael Lowey la retoma para pues tratar de referir o entender más otra vez este texto un poquito crítico de Benjamin. Y bueno, les voy a leer básicamente esta parte, ¿no? Dice, Fritz Mautner demostró que la palabra Dios, en alemán Gott, es originalmente idéntica con ídolo, en alemán Götze, y ambas significan como el vaciado, ¿no? Lo moldeado. Dios es un artefacto hecho por los humanos que gana vida por sí solo, atrayendo hacia la vida de los humanos y finalmente transformándose en algo más poderoso que la humanidad. El único vaciado, el único ídolo, el único Dios a los cuales los seres humanos dan vida es al dinero, Geld en alemán. El dinero es artificial y está vivo. El dinero produce dinero y más dinero. El dinero tiene todo el poder en el mundo.
Quien no ve, incluso hoy, que Dios no es nada más que un espíritu engendrado por los seres humanos, un espíritu que se volvió una cosa viva, un monstruo, y que el significado es de lo que se ha vuelto insignificante en nuestra vida. El dinero no crea riqueza, es la riqueza por sí misma. No hay más riqueza que el dinero. Entonces, esta cita Lowy la considero importante porque obviamente Benjamin no elabora mucho en esas 3 páginas, no explica mucho. Sin embargo, esto nos da una idea de tal vez qué tipo de conceptos Benjamin estaba pensando a la hora de redactar esta condición, ¿no?, del capitalismo como una relación exclusivamente de culto, que en este caso podríamos presuponer que pues está relacionado con el culto, en este caso al dinero, ¿no? O sea, el dinero es como esta encarnación, por ejemplo, en temas religiosos del dios Mamón, de la avaricia, ¿no? Entonces ahí es la parte interesante, ¿no?, de cómo pues realmente el sentido de Dios, incluso según Landauer, es artificial por sí solo, no tiene relación como que con algo artificial, con este ídolo, con el vaciado, con una cosa física, que sin embargo cobra vida a partir de un espíritu que nosotros engendramos, ¿no? Entonces es esta relación dicotómica entre que lo creamos nosotros, pero al final le dimos una vida de la cual ahora nos la absorbe. Y yo creo que muchos coincidiremos que más o menos describe un poquito nuestra relación actual con el dinero, ¿no? O sea, el dinero no deja de ser una construcción totalmente humana, como aquí se explica, y sin embargo es lo que estructura toda la forma en la que vivimos, estructura nuestras rutinas, nuestro tiempo, nuestra evaluación de las cosas, no solo como, otra vez, valor monetario, sino como valor ético, valor moral, ¿no? Entonces, el dinero, que realmente pues es algo teóricamente acordado colectivamente, o sea, un billete por sí solo no representa nada más que el valor que nosotros acordamos poner ahí en términos fiat sobre ese dinero, y sin embargo estructura toda una serie de cosas que determinan la forma en cómo vivimos, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros lo creamos, ¿no?, como dice ahí, engendramos nosotros este Dios, ¿no?, nosotros engendramos el espíritu de este Dios como cosa, como monstruo, se apodera también de todo el significado y la insignificancia que nosotros mismos le hemos dado, ¿no? Entonces, con eso yo creo que queda un poquito más claro esa característica que Benjamin apunta, donde dice, bueno, el capitalismo es una relación, es una condición religiosa exclusiva de culto. ¿De culto a qué? Muy posiblemente al dinero, ¿no?, como este símbolo del capitalismo. El segundo punto que Benjamin hace es que este culto es permanente. ¿Y a qué se refiere? Básicamente dice que en el capitalismo, vamos a decir, todos los días son fiestas de guardar, ¿no? Todos los días son como fiestas sagradas. Y otra vez no elabora, pero yo creo que aquí, de la mano de Lowy, no podemos identificar pues ciertas relaciones a las que podría estarse refiriendo. Por ejemplo, pues que no hay pausa en los rituales capitalistas. Un ejemplo que dan por ahí es el tema del mercado de las acciones. Es un ritual diario, ¿no? Abre a cierto momento, cierra a cierto momento, y vemos, ¿no?, como por obra divina estos mercados nos hablan y suben y bajan y cambian, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del trabajo también, ¿no? O sea, todos los días son días de trabajo, y a pesar de que pues en teoría hay fines de semana y todo, bueno, esos pueden prescindirse, ya que es un deber trabajar para mantener este sistema. Y no solo mantener el sistema a través de la producción, como originalmente estaba concebido el capitalismo, sino también a través del consumo. Todos los días estamos constantemente consumiendo, ya sea, incluso aunque no gastemos físicamente un 5, no hagamos un intercambio monetario, un intercambio de mercancía. Ahorita con el estado actual, por ejemplo, de los medios de comunicación, las redes sociales, todo el tiempo estamos consumiendo, todo el tiempo estamos vamos a decir, poniendo en movimiento este sistema. Entonces, en ese sentido, el culto al dinero, al Dios capital, la religión capitalista es constante, no descansa. Todos los días, así como en las religiones, por ejemplo, la católica, de que tenemos que guardar el domingo e ir 1 hora a misa, en el capitalismo todos los días, todo el tiempo estamos en misa. Podría decir, todo el tiempo estamos generando ese culto, y por ello, dice Benjamin, es un culto
permanente, ¿no? No termina. Y finalmente el tercer elemento del que habla Benjamin, que yo creo que es uno de los que podría ser más interesante, es que el capitalismo constantemente produce culpa, que a diferencia de otras condiciones religiosas, el capitalismo no es expiatorio, es decir, no es una religión a través de la cual nosotros expiemos nuestras culpas y busquemos algún tipo de absolución, sino que el mismo sistema capitalista produce sin cesar una culpa de la cual no podemos escapar. Ay, perdón por pegarle al micrófono, ¿no? En alemán, dato curioso que ahí menciona, por ejemplo, la palabra Schuld significa al mismo tiempo deuda y culpa. De forma que pues relaciona esta parte o hace esa conexión Benjamin de cómo bueno la culpa en el sentido religioso pues también está ahí materialmente hacia la deuda que otra vez está pues personalizada, ejemplificada, materializada a través del dinero, ¿no? Por aquí una cita referente otra vez a Max Weber. Dice referente por ejemplo a la burguesía puritana. Dice, lo que gasta, ¿no?, para sus miras personales, sus temas personales, es de una otra manera robado de lo que está al servicio de la gloria de Dios, ¿no? O sea, un calvinista, un puritano, un protestante. Uno entonces se transforma al mismo tiempo en culpable y en deuda hacia Dios. Esto significa, o sea, cuando nosotros tomamos o gastamos algo de este dinero, esta fortuna, es algo que estamos robando entonces de la gloria de Dios. Y en ese sentido somos tanto culpables como estamos en deuda hacia Dios. Otra vez, esto es en términos de la ética protestante. De forma que la idea que el hombre tiene deberes hacia las posesiones que se le han confiado a él y que él es simplemente un administrador devoto, pesan sobre su vida con todo su gélido peso. Y él debe incrementarlas mediante el trabajo sin descanso. Es decir, en la idea de la ética protestante toma Max Weber, donde justifica mucho de la relación de esta ética con cómo surge la misma ética cultural capitalista. Básicamente refiere que es como esa lectura, ¿no?, de los talentos, ¿no?, en donde los sirvientes estaban, vamos a decir, obligados a con esos talentos multiplicarlos, utilizarlos, crear más riqueza a través de ellos. Y el sirviente que entierra su talento y se lo da tal cual como lo recibió, pues de una otra manera está cayendo en pecado, ¿no? Porque él tiene un deber como administrador de ese talento de multiplicarlo. Lo que no genere o lo que incluso él tome para él, pues lo pone ya en deuda y lo hace culpable. Entonces, en ese sentido, el capitalismo puede producir o produce, según Benjamin, constantemente la culpa. Y aquí otra vez no lo elabora en el texto, pero luego dice, bueno, puede haber varias nociones relacionadas con esta culpa. Una, por ejemplo, que menciona ahí, que creo que es interesante para los que les interesa también la parte del psicoanálisis, dice, eso viene tal cual en el texto, ¿no?, de Walter Benjamin. La teoría freudiana pertenece también al dominio sacerdotal de este culto, o sea, el culto del capitalismo. Lo reprimido, ¿no?, en la parte como edipal de Freud, la representación pecaminosa es, por una analogía más profunda y aún por iluminar, el capital que grava intereses al infierno del inconsciente. Otra vez, la teoría freudiana pertenece también al dominio sacerdotal de este culto. Lo reprimido, la representación pecaminosa, es, por una analogía más profunda y aún por iluminar, el capital que grava intereses al infierno del inconsciente, ¿no? Es decir, la parte de represión, que otra vez siempre tiene como esta condición moral, ¿no?, de todo esto que reprimimos es porque pues es incorrecto, es amoral, es instintivo, es animal, y de otra manera pues es un pecado, ¿no? En este sentido, por eso dice que la parte freudiana es como de esta parte sacerdotal del culto capitalista, ¿no? Entonces, este pecado reprimido, pues de otra manera genera el capital, ¿no?, genera el deseo. Eso no explica ahí, pero lo podemos, vamos a decir, relacionar. Y ese deseo
ese capital pecaminoso grava intereses al infierno del inconsciente, ¿no? Y otra vez, relacionamos ahí la parte de culpa, de pecado, con deuda, ¿no? Relacionada con la parte del capital. Y en el capitalismo, ¿no? El deseo lo tratamos de minimizar o cumplir, ¿no? Llevar a cabo, y para ello pues necesitamos el dinero, ¿no? Entonces constantemente estamos endeudándonos, tanto en el sentido monetario como en el sentido inconsciente, como en el sentido, vamos a decir, moral, y por ello constantemente crea la culpa, ¿no? Otra acepción, por ejemplo, es el tema de la pobreza, ¿no? La marginalidad. El pobre en el capitalismo, según su sistema, pues son ellos mismos culpables de ser pobre, ¿no? Entonces hay otra vez una parte material de pobreza, pero a la vez es una carencia moral, ¿no? Es una culpa pecaminosa. Entonces, el pobre, que en este gran discurso falaz del pobre es pobre porque quiere, pues es en efecto en el capitalismo es una culpa con la que se tiene que cargar, ¿no? Porque hay una falla individual, hay una falla de carácter, hay una falla de moralidad que hace que tú pues, seas pobre, ¿no? Y al mismo tiempo pues, hay una deuda. Generalmente tienes una deuda material que está relacionada pues, con esta culpa también. Y en ese sentido, en el contexto religioso del capital como Dios, ¿no? Del dinero como Dios, pues digamos, el que tú seas pobre, pues también es voluntad misma de Dios, del mercado, del dinero, ¿no? Que otra vez es una condición divinizada que ya adquirió vida más allá de la cosa que nosotros creamos. Y este mercado, esta acepción como naturalizada del mercado, de este ente invisible, perfecto, autorregulante, pues es el que determina, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Y si tú estás hundido en la pobreza es porque así lo ha determinado el mercado. Y es natural, es inescapable, ¿no? Y en ese sentido es, pues vamos a decir casi como la voluntad misma de Dios expresada antiguamente a través de los reyes. Y de esa forma también pues se naturaliza o se normaliza la posición, ¿no? Que tú ocupas en una economía capitalista, ya sea en la marginalidad, ¿no? Como ese trabajador, o también si estás, por el contrario, ¿no? En la élite, tienes grandes riquezas, eres heredero, ¿no? De grandes fortunas, de grandes capitales, de grandes propiedades, y obviamente pues esto está relacionado con la voluntad del Dios del dinero. Entonces también tú mereces estar en esa parte, es tu derecho divino ejercer esa responsabilidad. Benjamin, pues otra vez, en otra cita media críptica, refiere que incluso el capitalismo pues, es como un parásito del cristianismo. Y indica que pues esta generación de culpa al final lleva a lo que caracteriza el estado religioso del capitalismo, que es la desesperación, ¿no? En inglés, despair. Es como este estado emocional en el que se caracteriza por una ausencia completa de esperanza, ¿no? No hay esperanza ya. O sea, es la angustia, la desesperación completa, ¿no? Es un mundo en donde no se puede otra vez ya ni siquiera tener esa esperanza. La esperanza siempre pues da tal vez energía, ¿no? Ideas de pensar un futuro diferente, ¿no? De cómo trascender, cómo transitar, cómo escapar esta condición. Y dice, el capitalismo no lo permite. ¿Por qué? Porque su condición religiosa es precisamente la desesperación. Entonces, en ese sentido, es como una especie de destino inevitable. Y ahí en el texto de Walter Benjamin, él hace referencias ahí también medio críticas hacia Nietzsche, como una especie de críticas, casi refiriendo que Nietzsche, con sus nociones del superhombre, era como el primero en instalarse de lleno en la religión del capitalismo. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que recordar, bueno, algunos de los conceptos de la filosofía nietzscheana. Uno de ellos, ahí lo explica Lowy, que es el del amor fati o el amor al destino, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche tenía toda esta noción del eterno retorno, ¿no? Donde todo, pues infinitamente se iba a repetir, pues eso, de forma infinita.
Y por ello uno tenía que como que la característica del superhombre, ¿no? Era aceptar este destino, porque sabías que este destino no era solo tu presente actual, sino que se iba a repetir infinitamente, ¿no? Algo así como en Dark, por ejemplo, la serie, ¿no? De forma que no solo no te podías tú quejar, y no solo no era nada más conformarse, ¿no? Con las cosas como tal y como son, sino amarlas, ¿no? O sea, ese era como el símbolo del superhombre, o sea, amar este destino que te tocó, ¿no? Operar dentro de ese destino que lo que tiene para ti como superhombre, como esta aristocracia nietzscheana. Y amarlo en el sentido que pues sabes que se va a repetir infinitamente, ¿no? Entonces sabes que todo esto va a volver a pasar otra vez y tú pues encuentras ahí ese amor al destino, ¿no? Entonces de otra forma es como esta especie de conformidad eh, exaltada o exagerada que pues es este destino inevitable del capitalismo, ¿no? Un destino que no tiene escape. Y entonces Nietzsche por ello pues es este gran capitalista, porque lo ama ese destino, ¿no? No lo especifica así literal Benjamin, ¿no? Pero yo creo que tiende a hacer esa referencia, ¿no? Eh, y bueno, explican algunos puntos por las que, bueno, por qué el capitalismo produce esta desesperación, ¿no? O sea, cuál es el motor que produce este sentimiento. Y es eso, ¿no? Una de las principales partes que explica ahí Lowy es, bueno, que se ve que no tiene futuro, que no tiene alternativa. Y relacionando, por ejemplo, con los términos de geontología, el tema de futuros perdidos, por ahí de Mark Fisher, ¿no? Que también lo hemos platicado, relacionado ahí con su libro ahorita ya muy popular del capitalismo realista, pues no, los futuros están perdidos, ¿no? El futuro está cancelado. No hay capacidad de imaginar algo diferente a como estamos ahorita operando, ¿no? Entonces, ahí está la desesperación. Cuando no puedes ni siquiera imaginar un futuro diferente, un futuro distinto, pues estás condenado, ¿no? No hay esperanza de un cambio, ¿no? Otro sentido en el que el capitalismo produce desesperación, volviendo al tema de la culpabilidad y la carencia moral, por ejemplo, de los grupos pobres o los grupos marginados, pues es que estos grupos, al estar condenados por esta divinidad capitalista a su condición de pobreza, no tienen posibilidad de salvación. O sea, no hay esperanza de salvación. Que era similar otra vez si hablamos de los tiempos feudales en donde, pues digamos, era una estructura divina que si tú nacías como un plebeyo que tenía que trabajar los campos para el señor feudal, tú sabías que no tenías ninguna posibilidad de hacer algún movimiento social, ¿no? Estabas condenado. Y había simplemente una esperanza en una vida posterior, ¿no? En la vida después de la muerte, que tú pudieras trascender y ahí pues vivir ese paraíso. Que tiene que ver también con parte de los valores cristianos, ¿no? Que esta exaltación como de que los débiles van a heredar el reino de los cielos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahorita, bueno, tú tranquilo, tú eres pobre, no hay problema, pero en algún momento, bueno, vas a trascender y vas a poder acceder al paraíso. Pero el capitalismo es peor, ¿no? Porque no hay esa trascendencia, es 100% inmanente y simplemente no tienes ya posibilidad de salvación, ni ahorita ni nunca. Otra es que también esto no lo explica en absoluto en ese texto, ¿no? Es una relación que ella hace Lowy de pues, su experiencia con la obra de Benjamin, que dice, bueno, tal vez Benjamin también puede referirse a lo que es la ruina del ser, ¿no? O sea, el capitalismo crea desesperación porque ha arruinado el ser y ha transformado el ser en tener. Y si nos vamos más adelante, después a la sociedad del espectáculo de Guy Debord, pues este tener luego se transforma en un aparentar. Es como este estado ahorita hiperreal, baudrilliano de espectacularidad en el que estamos viviendo, ¿no? Otros temas distintos, pero obviamente cuando transformas el ser, ¿no? La actividad existencial de ser y esa forma, ¿no? De tú identificarte como un ente, ahora se transforma en una cuestión de tener, ¿no? Que es realizada a través del consumo, a través del culto, a través del dinero, pues obviamente eso destruye o arruina mucha vamos a decir, la condición espiritual, ¿no? De tu existencia, o la condición existencial misma, ¿no? Y en ese sentido,
pues volvemos al tema general, o sea, como colectivo la deuda de la humanidad entonces se vuelve eterna en el capitalismo y nuevamente el capitalismo es una religión que no permite o no da posibilidades de expiación de nuestros pecados, ¿no? De nuestra culpabilidad. Simplemente estamos constantemente produciéndola. El sistema constantemente la está produciendo, ¿no? En temas de represión, en temas de deseo, en temas de deuda. Y, y si hubiera una posibilidad de salvación, pues la salvación implicaría, dentro del esquema religioso del capitalismo, una intensificación del sistema mismo, lo cual agrava la condición de desesperación, de forma que otra vez volvemos al primer punto, que no hay escape. Y de hecho eso Benjamin lo plantea o lo especifica ahí, relacionado con, por ejemplo, que incluso el retirarnos, el ascetismo, el irnos, por ejemplo, de monjes para tratar de escapar a toda esta noción, pues no permite una escapatoria, ¿no? Porque seguimos operando ahí, nos recluimos, pero la religión, el capitalismo se mantiene. Y obviamente no, en este texto de 3-4 páginas, pues no hay, y yo creo que no tendría que haber, pues una alternativa para decir, bueno, cómo quebrar esta dinámica, ¿no? Donde hay líneas de vuelo que pudieran darnos, pues una oportunidad de pues reestructurar o destruir o trascender, ¿no? Transitar, superar esta condición capitalista de desesperación. Pero bueno, la obra de Benjamin, pues encontramos nociones igual, ¿no? Yo creo que de ambiguas, de crípticas. Pero pues si algo tenía Benjamin era como, obviamente un impulso mesiánico, ¿no? Es decir, hay en su obra, pues una condición mesiánica relacionada con la parte de historia y relacionada con la noción de redención, por ejemplo, de todos estos vencidos. Esto no lo explica en ese texto, hay que explorar otra parte de la obra de Benjamin, principalmente su tesis sobre el concepto de historia, pero yo creo que en general, como en el espíritu del pensamiento de Benjamin, sí existe una posibilidad, ¿no? De poder abolir esta religiosidad capitalista que parece inescapable. Pero para ello, otra vez, hay que como retomar esa condición anárquica, mesiánica, de la redención del pasado. ¿Cómo hacerlo eso en términos materiales? Bueno, eso es algo que sí realmente no, yo creo que no tengo aquí yo la respuesta. Hay ejemplos tal vez particulares, ¿no? De esta redención, de pues retomar, y no solo dar voz, ¿no? Porque cuando hablamos de dar voz, por ejemplo, esta cuestión de dar voz al subalterno, todo ese show, pues al final es empoderar y todo este discurso ahorita muy de moda, pues ahí básicamente estamos diciendo que, bueno, los poderosos tienen que dar permiso, ¿no? De que los débiles hablen. Y yo creo que en el sentido redentor mesiánico de Benjamin es que los vencidos puedan hablar por sí mismos, puedan hablar por sí mismos, puedan hacerse escuchar sin transformarse a sí mismo, pues en vencedores, en opresores, en otra vez esta colectividad barbárica de la historia. En fin, básicamente con esto concluyo el texto. Es un texto otra vez muy corto, muy críptico. Lo pueden buscar. Y en general, no digo, yo creo que Benjamin no es el primero y no será el último que relacione el capitalismo otra vez como movimiento político, cultural, ideológico, ¿no? No solo como la parte económica, que a veces es como esta parte sanitizada, de la que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Como esta parte neutral, casi natural, pues ideológica, sino el capitalismo otra vez como condición hegemónica cultural actual, sí opera mucho de esta forma, en forma religiosa, ¿no? En una estructura de religiosidad. Y es una religión otra vez que nos lleva a la desesperación. Y yo creo que también ustedes coincidirán, los que nos escuchan, posiblemente, que hay, o sea, mucho de esto sí se refleja, ¿no? En nuestro día a día. Y en esos sentimientos que a veces no podemos evitar tener de desesperación, de falta de esperanza, de no ver un futuro, no ver una alternativa, no pensar cómo podrían ser las cosas distintas. Y en esa
esperanza de que las cosas sean distintas, pues obviamente hay una esperanza de que las cosas puedan ser mejores, ¿no? Mejores para quién, mejores cómo, bueno, son estructuraciones ya más a detalle que con gusto podríamos platicar. Pero básicamente yo creo que con esto estaríamos cerrando el episodio. Es un episodio corto, es un texto corto, pero sí me parecía interesante. Hemos hablado aquí otra vez de capitalismo, hemos hablado aquí de socialismo, hemos hablado aquí de muchos conceptos, hemos hablado de Walter Benjamin en anterior y bueno, aquí conectaban varias cosas que, digo, me pareció buena idea pues explorarlo. Invitar, ¿no?, a que ustedes también exploren no solo este texto, sino la filosofía de Walter Benjamin en general, que yo creo que pues es un pensador bastante interesante y particular. Y obviamente toda la cosmología, vamos a decir, ¿no?, los puntos que hay alrededor de Walter Benjamin, no solo la escuela de Frankfurt, sino su relación, por ejemplo, con Ernst Bolch, con Gerlom Scholem, con toda esta tradición anárquica judía, ¿no?, libertaria. Hay un libro buenísimo. Bueno, obviamente el concepto de tesis de la historia es muy importante. También es muy crítico, muy corto. Yo les recomiendo mucho que lo acompañen con el texto de Fire Alarm o Alarma de Incendios de Michael Lowy, ¿no?, donde otra vez se mete, desmenuza cada una de las tesis, las trata de explicar y las relaciona pues con todo lo que él ha estudiado sobre pues, todos estos pensadores alrededor de Benjamin que lo han influenciado. En fin, con eso terminamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que el capitalismo actual opere en ese sentido religioso? ¿Creen que haya escapatoria otra vez a esta religión? ¿Haya maneras de quebrar o hacer líneas de escape de estos temas? No coinciden tal vez con esta parte, piensan que puede ser tal vez una alegoría exagerada o una cuestión poética tal vez sacada de contexto. Déjenos sus comentarios, compártanos también qué pensamientos, ¿no?, les generan esos artículos y díganos también, ¿no?, de qué les gustaría que abordáramos o platicáramos, ya sea más en profundidad estos temas o de otros totalmente distintos, ¿no? Para los que nos escuchan por primera vez, bueno, les recuerdo, el podcast está disponible en las principales plataformas. Pueden buscar ahí en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes. Y tenemos nuestra página en Facebook, nuestra página en YouTube también. Y me pueden seguir en mis redes personales, que es en Instagram, Fede Compean, y Fede Fiesta en Twitter, ¿no? Ahí también, si tienen sugerencias, recomendaciones, inquietudes, preguntas, déjenos ahí los comentarios, escríbanos por ahí algún mensaje o directamente, ¿no?, en estos canales, digo, me pueden contactar. Por esta semana sería todo. Les agradezco mucho a todos los que nos escuchan. Ya pues prácticamente más de un año de que empezamos este proyecto y aunque es un proyecto modesto, pues bueno, sigue constantemente creciendo la cantidad de seguidores, sigue constantemente creciendo la cantidad ahí de suscriptores. Entonces, bueno, pues les agradecemos a los que nos escuchan por primera vez, los que nos escuchan constantemente, ¿no? O sea, a todos los suscriptores que regresan. Y pues bueno, esperamos verlos aquí la siguiente semana. Muchas gracias y nos vemos.